porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, como todos los días, nuestro curso bíblico en que la palabra de Dios nos viene a nuestro encuentro y estamos estudiando el libro del Éxodo. Ahora comenzaremos desde estos días el capítulo 35 del libro del Éxodo, que va hasta el 40-33. Y con esto se acaba nuestro libro del Éxodo. Estamos haciendo todo un recorrido y todo un estudio en forma tranquila, ¿verdad? En una forma exegética en todo lo que se pone, pero sobre todo también en un sentido pastoral, en el sentido de lo que nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender de la palabra de Dios y llevarlo a la práctica. Como nos dice últimamente el Papa Francisco, que la Biblia dice no es para estudiar, es decir, no es simplemente para conocer, sino que la Biblia es para ponerla en práctica. Y es eso lo que nosotros queremos lograr, queremos conseguir, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios, interiorizándonos bien cómo se escribe la Biblia, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad y sobre todo cuál es el mensaje que nos deja la palabra de Dios, entonces después nosotros la podamos llevar a nuestra propia vida, a nuestra propia casa. Y bueno, leemos entonces el 35 del 1 al 3. Que es la insistencia justamente en el descanso sabático. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, el Señor ha ordenado hacer lo siguiente. El Señor ha ordenado, el Señor, no soy yo, el Señor ha ordenado hacer lo siguiente. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será para todos ustedes sagrado, un día de descanso solemne en honor del Señor. El que trabaje ese día morirá. Tampoco encenderán fuego en sus casas el día sábado. Esta es la exigencia entonces que golpea bastante. Entonces porque el Shabbat es el centro, ¿verdad? Antes que nada. Primero entonces, el texto de la confección de la morada comienza rodeando, ¿qué cosa? El descanso sabático. Nos recuerda entonces este descanso sabático en el versículo 1 al 3. Dado que se trata de un texto que narrará la tarea en el momento en que es realizada, puede parecer una contradicción, ¿verdad? Pero en realidad lo que busca asegurar es la supremacía de la observación del tiempo sobre el espacio. El tiempo sobre el espacio. Por consiguiente, llegado el sábado, se detendrían las obras, aunque eso suponga una demora en su construcción, pero se detendría, porque esto también va a significar una demora, ¿verdad?, en su conclusión. Luego le sigue esta convocatoria de una colecta de materiales, pide entonces una colecta de materiales y de personas también voluntarias para trabajar en la obra y la lista de objetos a construir. Enseguida después tenemos, desde el versículo 4 hasta el versículo 19, la convocatoria que hace Moisés para la construcción del santuario. Es decir, somos nosotros, es el pueblo, quien tiene que construir este santuario. Entonces hay que convocar a los artistas, a los albañiles, etc. Luego Moisés dijo a toda la comunidad de los israelitas, el Señor ha ordenado lo siguiente, reserven una parte de sus bienes para presentarlos como ofrendas al Señor. Todo el que se sienta impulsado a hacerlo ofrecerá al Señor oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñido de rojo, pieles finas
y madera de acacia, aceite para las lámparas, especies aromáticas para el óleo de la unción y para el incienso perfumado, piedras de la pislázuli y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que los artesanos más hábiles vengan a ejecutar todo lo que el Señor ha ordenado: la mora, la carpa y su cobertura, sus ganchos, sus bastidores, sus travesaños, sus columnas y sus bases, el arca con sus andas, la tapa y el velo que lo sostiene, y la mesa con sus andas, todos sus utensilios y los panes de la ofrenda, la lámpara con sus accesorios y sus luces, y el aceite para las lámparas, el altar de los perfumes con sus perfumado, la cortina para la entrada de la morada, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus andas y todos sus enseres, la puerta para las abluciones con su base principalmente, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, el cortinado de la entrada del atrio, las estacas de la morada y las estacas del atrio con sus respectivas cuerdas, las vestiduras litúrgicas para ofrecer en el santuario, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales. Entonces, esto es lo que nos está narrando aquí el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 35. Entonces, esta convocatoria de Moisés para la construcción ahora ya del santuario, y cada uno tiene un papel específico. Cada uno de ellos entonces está buscando responder a una necesidad de lo que será el templo. Vamos a mirar un poco más allá, ¿verdad? Una vez que les llama a ellos, él les llama también maestros, jejam, literalmente sabios, quienes colaborarán con sus tareas concretas. Su mención consiste, no indicios, de que el autor quiere enfatizar el carácter concreto y humano de la tarea, o dejando espacio para especulaciones mágicas o intervenciones sobrenaturales. En este caso, Dios actúa exclusivamente a través de las manos humanas. Entonces, es la forma, ¿verdad?, como Dios convoca, como Dios está llamando y quiénes son los que tienen que ir. Incluso Dios dice que va eligiendo a esos mismos artesanos. Vamos a mirar un poco más adelante, ¿verdad?, aquí lo que nos está hablando, cómo Dios va eligiendo a cada uno de estos artesanos que comienzan también a actuar. Miremos el capítulo 36 ahora, o mejor dicho, todavía el 35, pero en las últimas partecitas, ¿verdad?, de la explicación. Toda la comunidad, escuchen, de los israelitas se alejó de la presencia de Moisés. Después vinieron los que se sintieron movidos por un impulso generoso y trajeron al Señor una ofrenda para la construcción de la carpa del encuentro, para su servicio cultural y para sus vestiduras sagradas. Así acudieron con generosidad hombres y mujeres que trajeron argollas, anillos, pulseras, collares y objetos de oro de toda clase. En una palabra, todos los que ofrecían al Señor un presente de oro. Lo mismo hicieron los que poseían púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo y pieles finas. Los que podían aportar objetos de plata, bronce, los llevaban al Señor como ofrenda. Y los que poseían madera de acacia, utilizable para la ejecución del trabajo, también la traían. Todas las mujeres que tenían habilidad para todo esto, hilaron con sus manos y trajeron hilados de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Y otras mujeres habilidosas se ofrecieron para hilar el pelo de cabra. Los principales del pueblo contribuyeron con piedras de lapislázuli, con piedras de engaste para el efod y el pectoral, y con especies aromáticas y aceite para las lámparas, para el óleo de la unción y el incienso perfumado.
De esta manera, llevados por un impulso generoso, hombres y mujeres presentaron su ofrenda voluntaria para la ejecución de todos los trabajos que el Señor había prescrito a los israelitas por intermedio de Moisés. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Aquí seguidamente, por lo tanto, Moisés anuncia a todo el pueblo que están enviando, ¿verdad?, generosamente todo lo que ellos están enviando al pueblo. En esta oportunidad se muestra cómo la gente ha comprendido que Dios ha perdonado y que debe responder con gratitud a esta visión de Dios. Porque después de ese capítulo 32 en el cual parece que Dios no vaya a tener, ¿verdad?, y no había caso, era imposible. Moisés hace de todo, sube junto a él, face to face, cara a cara, habla con él. O sea, son situaciones bien difíciles, ¿verdad?, donde Moisés mismo parece que hasta casi le está desafiando a Dios. En un momento incluso le dice, tienes que perdonar en tu gran misericordia a este pueblo, o si no le perdonas, bórrame a mí también de tu libro. En fin, todos estos elementos son lenguajes muy interesantes en una forma antropomórfica, decimos, antropomórfica, es decir, un Dios que asume la condición, la forma humana más o menos en su diálogo. Pero nuestra propia realidad. Y es un Dios que está haciendo en ese ping-pong, ¿verdad?, con Moisés. A ver, ¿cómo hacemos? Pero porque es un Dios exigente, no puede también ser un Dios flojón, ¿verdad? Un Dios que él, sí, te perdono todo. Ella por ella posea total, yo te perdono todo nomás luego, más o menos. Vamos a entrar un poco en este capítulo 36, que nos está hablando siempre de la morada, de la estructura, el velo, la cortina, de todos estos elementos que existen o que tienen que existir en el templo. Dice de esta manera, Bezalel, Oholiab y todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y talento para realizar con inteligencia los trabajos del santuario, hicieron todo lo que el Señor había ordenado. Primer elemento entonces, aquí, como el Señor le había dotado de habilidad. No se le pone entonces a cualquiera, cualquier llevar aireí, entonces Gustavo Yapoina, no, elegido por Dios justamente, porque son los que han sido habilitados y han sido hábilmente también preparados como artesanos por Dios mismo. Desde el versículo 2 hasta el 7 nos habla ahora de la suspensión de donativos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué tenemos que suspender los donativos? Moisés convocó a Bezalel, a Oholiab y a todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y que se habían prestado a colaborar en la ejecución de esa tarea. Ellos recibieron de Moisés las ofrendas que los israelitas habían presentado para los diversos trabajos del santuario. Entre tanto, cada mañana los israelitas traían a Moisés ofrendas voluntarias. Pero los artesanos que realizaban todo el trabajo del santuario abandonaron por el momento sus respectivas ocupaciones y fueron a decir a Moisés, el pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado. Entonces Moisés ordenó que se hiciera correr esta consigna a través del campamento, que nadie, sea hombre o mujer, prepare más materiales para presentarlos como ofrenda. Así el pueblo se abstuvo de hacer nuevos donativos, porque los materiales aportados ya eran suficientes para realizar todo el trabajo. Aquí entonces ya de por sí nos está diciendo, ¿verdad? En el fondo, la generosidad, nos está hablando la generosidad del pueblo. Entonces, muchas gracias. Ya es muy fama. Qué lindo que sería eso. Justamente lo que yo estoy diciendo todos los días, ¿verdad? Y digo, a ver, si colaboramos un poco, si nos apoyamos un poco, ¿verdad? Para que Ñande Yarañe tenga fuerza y para que podamos llevar adelante tantos proyectos posibles a través de Ñande Yarañe, para los niños de la calle, para los jóvenes drogadictos, para los jóvenes abandonados, para los jóvenes sin estudio, para los ancianos que están
sin techo, en fin, hogares para ancianos que están por ahí abandonados, en fin. Hay tantos proyectos, para los indígenas, por ejemplo, que hay muchísimos ahí por la calle. Entonces, hay que ayudarles, ¿verdad? No es solamente hacer un asistencialismo, no. A través, seguramente, que al comienzo de un asistencialismo, tenemos que darnos fuerza y entusiasmo. Y desde ahí hacer un paso, ese paso que tiene que ser muy importante, ¿verdad? Ese paso que sería para nosotros después el poder seguir, ¿verdad? Pero dándoles formación, educación. La suspensión de los donativos, Hay que suspender porque el pueblo reacciona. ¿Cuánto necesita? Ojalá en Duceteba, y bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando porque me parece que esto es muy importante, ¿verdad? Que también nosotros escuchemos un poco desde la misma palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Charañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos hablando de la construcción de la morada. Esto
ya Dios le había pedido, si ustedes miran en el capítulo 26, vuelvan un poco al capítulo 26 del 1 al 37. En ese capítulo nosotros habíamos encontrado 26 del 1 justamente, la morada, te habla luego de la morada. Para la construcción de la morada emprenderás 10 cortinas de lino fino, 10, ¿viste? 5 por uno y 5 por el otro, hey, te vuelve a repetir la misma cosa, pero aquí mucho más corto, es decir, con menos detalle. El otro comienza desde el 26.1 y que va al armazón, por ejemplo, te habla aquí, el velo del santuario. Prácticamente te va hasta el 37, o sea, todo el capítulo 26 te habla de la construcción de la morada. Aquí de la construcción también, porque pues sigue también de nuevo el armazón de la morada, el velo del santuario, la cortina de entrada. Va también hasta el 37, 38, hasta el 38 entonces. Estuvimos hablando del armazón de la morada y ahora miramos de nuevo el capítulo 36 desde el 35 hasta el 36, estos dos versículos que nos vuelve a hablar del velo del santuario. Hicieron además, dice, el velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino fino reforzado, y lo adornaron con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Para colgarlo hicieron 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro y provistas de ganchos de oro que apoyaron sobre 4 bases de plata fundida. Eso encontramos en el capítulo 26 también nosotros del libro del Éxodo, ¿verdad? 31, 35, la cortina, ¿verdad?, de la entrada. Ahí está el velo del santuario. Harás asimismo un velo de púrpura, violeta y escarlata. Hicieron además el velo de púrpura, violeta, escarlata, de carmesí y de lino fino, reforzado, con querubines diseñados artísticamente, y lo adornaron con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Lo colgarás de 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro. Para colgarlo hicieron 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro, que estarán provistas de unos ganchos del mismo metal y sostenidas por 4 bases de plata. Acacia revestida de oro, de ganchos de oro que apoyaron sobre 4 bases de plata fundida. Pondrás el velo debajo de los ganchos y detrás de él colgarás el arca del testimonio. Bueno, eso nosotros ya encontramos un poquitito más adelante, ¿verdad? Que justamente nos va a hablar de nuevo de lo mismo, ¿verdad? De la cortina de la entrada. Hicieron, dice así mismo, para la entrada de la carpa una cortina de púrpura, violeta y escarlata de carmesí y de lino fino reforzado. Todo esto recamado. Y la sostuvieron con 5 columnas provistas de 5 ganchos. Luego revistieron de oro los capiteles y las varillas de las columnas y las apoyaron sobre 5 bases de bronce. Bueno, esto es muy interesante entonces lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Para la puerta de la morada harás una cortina de púrpura, de violeta, etc. El futuro y el pasado, es decir, la obediencia y cómo Moisés lo va cumpliendo. Ahora nosotros queremos volver a entrar, ¿verdad?, en el capítulo 37. Recuerdan que en los capítulos anteriores, sobre todo en Éxodo 25, que nos hablaba del arca, y aquí justamente comenzaba el arca, capítulo 25 del 10 al 16 nos hablaba de esa construcción que tiene que estar dentro del templo después de la construcción. Y aquí había una teología fenomenal que nosotros ya hablamos bastante, que nosotros hemos reflexionado muchísimo, porque aquí está el secreto, ¿verdad? El secreto teológico, podemos decir así, para que la comunidad pueda funcionar. En primer lugar, nos pedía que todos tenemos que participar de esa comunidad. Todos tenemos que encontrar en ese tupá oga, en el templo, en la casa de Dios. Vamos a mirar entonces, porque nos está hablando de los muebles. Fíjense, el arca, la mesa del pan, que ya dijimos, la lámpara de 7 luces, que ya dijimos y hemos reflexionado muchísimo. Después está el altar del incienso y el óleo, y el altar de los sacrificios, etc. La pila. Este está en el capítulo 37, 1 hasta el 38, 8. Hasta ahí entonces nosotros
encontramos este capítulo. Vamos a mirar entonces, dice, Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y colocó alrededor de ella una moldura de oro. Fundió además 4 argollas de oro y las puso en sus 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Luego hizo unas andas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó por las argollas que estaban a los costados del arca para poder transportarla. Después le hizo una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. Todo de oro, imagínense un poco. Bueno, nosotros ya dijimos que los materiales con los que se van haciendo estos elementos cúlticos, o sea, para el culto, que pertenecen al templo, ¿cuál era la enseñanza? Y bueno, nos enseñaba que verdaderamente esto es lo máximo. Esta es la casa de Dios. Este es el lugar de Dios, y entonces la mentalidad que por lo menos el autor sagrado nos pone en la Biblia es decir que como este es un lugar tan importante, este es lo máximo, entonces tenemos que poner lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor que nosotros conocemos. Eso es lo que nos está diciendo. También hizo 2 querubines de oro macizo, ahí está, forjado a martillo, ¿viste? Igualito le copia, en los 2 extremos de la tapa. El primero estaba en un extremo y el segundo en el otro, y formaba una sola pieza con la tapa. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba y con ellas cubrían la tapa. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba y cubrirán con ella la tapa, y estarán uno frente a otro con sus tronos vueltos hacia ella, con sus rostros vueltos hacia ella. Entonces ahí se imagina, quiere decir que si Dios construye su casa, si Dios tiene su templo, si Dios tiene su santuario, es para que todos nos reunamos en el santuario. Todos vayamos a misa y yo voy a Ñandé, si es que vamos a interpretar hoy en nuestro mundo actual, ¿verdad? Y si vamos a entender así como estamos leyendo aquí, ¿verdad? Entonces, no es simplemente quedarnos en los elementos, si es de oro, si es de ganchos, si vamos a ingope, vamos, no. Estos son elementos simbólicos, ¿verdad? Pero para llegar a lo esencial que Dios nos está pidiendo. Después, ¿qué más le dice? Después hizo 4 argollas de oro y las ajustó a los 4 ángulos correspondientes a las 4 patas de la mesa. Junto al borde estaban las 4 argollas que servían de sostén a las andas para transportar la mesa. Hizo las andas de madera de acacia y las recubrió de oro. Finalmente, hizo los utensilios de oro puro que debían estar sobre la mesa: las fuentes, los vasos, las tazas y los jarros para las libaciones. Y después nos va a hablar, ¿se acuerdan? De la lámpara de 7 luces, es decir, el candelabro. Es interesante. Hizo asimismo la lámpara de oro puro, tanto la base y el trono de la lámpara como los cálices, los botones y las flores que le servían de adorno estaban forjados a martillo y formaban una sola pieza. Entonces, de sus lados salían 6 brazos. Esto está en el 25, 31, 40. Ahí está, 31, 40. Harás una lámpara de oro puro. Hizo una lámpara de oro puro. Tanto la base y el tronco de la lámpara como los cálices, los botones y las flores que le servirán de adorno serán forjados a martillo y formarán una sola pieza. Tanto la base y el tronco de la lámpara como los cálices, los botones y las flores que le servirán de adorno estaban, estaban forjados a martillo y formaban una sola pieza. Y bueno, volvemos enseguida con más en de Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 38 del libro del Éxodo. Hemos hablado ya de todos los muebles, de nuevo. Siempre te mira desde el aspecto del verbo pasado ya, como diciendo que se cumplió todo lo que Dios había prometido, ¿verdad? Todo lo que Dios, perdón, no había prometido, sino que todo lo que Dios había pedido a Moisés. Entonces, de cierta manera es Moisés el que promete hacer, construir. Y ahora ya tenemos la construcción así tal cual Dios había pedido. Desde el 38 comenzamos a hablar del altar de los holocaustos, la fuente de bronce, la construcción del atrio, el cortinado para la entrada del atrio. O sea, vuelve a repetir todito en este capítulo 38. Luego, hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia, era cuadrado y medía 2,5 metros de largo por 2,5 de ancho y tenía 1,5 metros de alto. En sus 4 ángulos y de una sola pieza le hizo unos cuernos y después los recubrió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar, los recipientes para recoger la ceniza, las palas, Entonces todo lo que es el altar de los holocaustos, eso encontramos también ya que se había dicho, ¿verdad? Y que Dios había pedido, así tal cual, es solamente mirar si es que hicieron verdaderamente, del 1 al 8 le había dicho, el altar de los holocaustos. Luego harás, ahí está, luego harás el altar de madera de acacia, medirá 2,5 metros de largo, medía 2,5 metros de largo por 2,5 de ancho, por 2,5 metros de ancho, ¿viste? El altar será cuadrado, ahí comienza lo diciendo, era cuadrado y medía 2 metros. Y tendrá 1,5 metros de alto, medio de ancho y medio de alto, así nomás dice, ¿verdad? En sus 4 ángulos y de una sola pieza le hizo unos cuernos. En sus 4 ángulos y de una sola pieza le harás unos cuernos, ¿viste? Es una cosa muy interesante para decir, fortalecer, darnos a entender que verdaderamente lo que Dios ha pedido es lo que se ha realizado aquí. Hay una obediencia total, como ya hemos dicho. Y aquí ciertamente el holocausto de por sí ahora para nosotros es muy importante, ¿verdad? El altar es ahí donde tiene que estar entonces el holocausto y por eso le manda a hacer todos estos utensilios. Todos estos utensilios los hizo de bronce. También fabricó para el altar un enrejado de bronce de forma de red y lo puso debajo de la parte saliente del altar de madera que llegaba desde abajo hasta la mitad del altar. Puso 4 argollas en los 4 extremos de enrejado de bronce para hacer pasar por ella las andas también, el otro elemento. Hizo las andas de madera de acacia y los recubrió de bronce y pasó las andas por las argollas que estaban a ambos lados del altar para poder transportarlo. El altar era hueco por dentro y estaba hecho de tablas. Bueno, es entonces con respecto al altar de los holocaustos. Luego pide también la fuente de bronce. Después hizo la fuente de bronce y su base también de bronce, con los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Luego está con la construcción del atrio, igualito también ya habíamos visto en el 27.9.15, ¿verdad? Lo mismo. Hizo también el atrio por el lado sur en dirección al Negev, ¿se acuerdan? El Negev siempre. El atrio
tenía unas cortinas de lino fino, reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus 20 columnas estaban apoyadas sobre 20 bases de bronce y estaban provistas de ganchos y varillas de plata. Por el lado norte, las cortinas tenían también una longitud de 50 metros y estaban sostenidas por 20 columnas apoyadas en 20 bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. Entonces está hablando aquí de la construcción, luego te habla del cortinado para la entrada del atrio y el cómputo también de las expensas. Todo esto entonces estamos en el capítulo 38, que nos vuelve a repetir prácticamente. Este es el cómputo de las expensas para la construcción de la morada del testimonio, tal como fue realizado por orden de Moisés y ejecutado por los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora aparecen estos dos personajes que en ningún momento hace rato no aparecieron. Al contrario, nosotros sabemos y vamos a buscar un poco, en todo caso, que habían aparecido otros, ¿se acuerdan? Eran otros los obreros empleados en la construcción del santuario. Moisés dijo: el Señor ha designado en especial a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios a fin de conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajo. Entonces, y aquí, sin embargo, aquí nos dice que primero te habla de la expensa, cuánto costó, y después te dice que recibió la orden de Moisés y ejecutado por los levitas, bajo la dirección ahora del hijo de Itamar, hijo de Aarón. Es decir, estamos hablando con la clase sacerdotal. Y después ya te pone el final, el total de oro, etcétera, ascendió. La plata recogida entre los miembros de la comunidad que habían sido censados ascendió a 100 talentos y 1.775 ciclos en ciclos del santuario, o sea, medio ciclo por cada uno de los incluidos en el censo de los 603.550 hombres de 20 años para arriba. Ahí está, qué interesante. 100 talentos de plata se usaron para fundir las bases del santuario y las bases que sostenía el cortinado, a razón de los talentos de un talento por base. Y con los 1.775 ciclos hicieron ganchos para las columnas, revistieron los capiteles y los unieron por medio de varillas. El bronce procedente de las ofrendas ascendió a 70 talentos y 2.400 ciclos. Con ellos se hicieron las bases para la entrada a la carpa. Bueno, todo esto es lo hermoso, ¿verdad?, que significa aquí que cada uno dio lo suyo. Todos dieron, ahí está, esto es importante, todos dieron. Bueno, queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular.
Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Seguimos con Ñandi Yarañe. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante. Estamos casi concluyendo el libro del Éxodo. Y de esta manera hemos transcurrido, ¿verdad? Hemos reflexionado bastante. Ciertamente que no tan exhaustivamente como tendría que ser un estudio bíblico más concentrado, pero a través de los medios de comunicación por lo menos llegamos a lo esencial. Esto podríamos seguir estudiando y nosotros siempre les invitamos porque Ñandi Yarañe también tiene sus cursos presenciales, es decir, estudiar la Biblia, conocer la Biblia, entender mejor, adentrarse en los detalles, conocer bien lo que es la palabra de Dios. Ahora en el 40, una vez que concluye todo, nos encontramos de nuevo con respecto a la erección y la consagración de la morada. Porque tenemos ahora la morada, bendice Moisés, mira, está contento, hemos concluido. Y ahora el Señor habló a Moisés y le dice, el día primero del primer mes erigirás la morada, la carpa del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y la protegerás con el velo. Luego llevarás la mesa y dispondrás sobre ella lo que sea necesario. También llevarás la lámpara y le colocarás las luces. Delante del arca del testimonio pondrás el altar de oro para el incienso y la entrada de la morada. Colgarás la cortina. Después pondrás el altar de los holocaustos delante de la entrada de la morada. Y entre el arca del encuentro y el altar colocarás la fuente llena de agua. Levantarás el atrio alrededor y a su entrada colgarás el cortinado correspondiente. Luego tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que ella contiene. Así consagrarás con todo su mobiliario y será una cosa sagrada. Ungirás asimismo el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Así consagrarás el altar y ese será una cosa santísima. También ungirás la fuente y su base para que queden consagradas. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la carpa del encuentro y los lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Luego harás que también se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Esto será a fin de que la unción les confiera el sacerdocio para siempre a lo largo de las generaciones. Este parágrafo posiblemente fue el parágrafo original, Y desde aquí después surgieron todos los otros, con los detalles que se le fueron agregando y se fueron escribiendo. Porque si ustedes estuvieron atentos y si ustedes siguieron todo el curso desde el capítulo prácticamente del capítulo 25 hasta el capítulo 39, en donde se va desglosando la construcción del templo. Primero del 25 al 31 de una forma de lo que se hará y cómo se hará. Desde el 35 al 39, porque el 40 te vuelve a repetir todito, pero en síntesis, en pequeño, donde están todos los mobiliarios, donde está el templo, donde ahora se le agrega un poco la cuestión de la consagración e incluso la consagración del sacerdote. Y bueno, decía ahí desde el versículo 22, 40-22, también dice, puso la mesa en la carpa del encuentro sobre el lado norte de la morada delante del cortinado, dispuso sobre ella los panes de la ofrenda delante del Señor como el mismo Señor se lo había mandado. Luego puso la lámpara frente a la mesa en el lado sur de la morada y le colocó las luces delante del Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso asimismo el altar de oro delante del cortinado y quemó en él incienso aromático, como el Señor se lo había ordenado a Moisés.
a la entrada de la morada colgó la cortina y delante de la entrada de la carpa del encuentro puso el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación, conforme a la orden del Señor. Entre la carpa del encuentro y el altar ubicó la fuente y le echó agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se levantaron en ella las manos, se lavaron en ella las manos y los pies. Y siempre que entraban en la carpa del encuentro y se acercaban al altar, se lavaban, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Al final, levantó el atrio alrededor de la morada y del altar y colgó el cortinado de la entrada del atrio. De esta manera Moisés dio por terminado el trabajo. Entonces, esto aquí aparece elementos nuevos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el lavado, lavarse, la mano, los pies. Eso hasta ese momento nosotros no habíamos encontrado y sin embargo aquí en esta parte encontramos. Pero ahora es Moisés mismo el que ejecuta, ¿verdad?, la orden divina, el mismo, el que lleva todo adelante. No cambian mucho los elementos, solamente algunas cositas, ¿verdad? Pero ahora viene lo esencial. Pero recuerden que sobre esto mismo solamente vamos a encontrar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 7, ¿verdad? Del 40 al 50. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, del versículo 40 al 50, lo mismo que aquí estamos. Es decir, que esto se está refiriendo verdaderamente al templo de Jerusalén entonces, al templo de Jerusalén. Hace rato yo estaba haciendo esa pregunta, como tirando y lanzando para una reflexión. ¿Pero acaso ellos no están huyendo de Egipto? ¿Todavía no entraron a la tierra prometida? ¿Cómo es que ahora ya están haciendo un templo, pero así enorme? Toda la cantidad de oro, la cantidad de plata, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo están haciendo, verdad? Entonces, suposiciones, ¿verdad? Pero solamente una pregunta, incluso retórica, porque nosotros ya sabemos en qué situación, por lo menos, esta teología narrativa nos está llevando, ¿verdad? Una narración que están saliendo allá de la esclavitud, que es imposible que tengan todos estos elementos. En el desierto, en el desierto. Bueno, y por último aquí viene lo esencial, que es el ingreso de la gloria del Señor. La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Pero Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Y por último, lo más importante, en todas las etapas del camino, cuando la nube se elevaba alejándose de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que la nube volvía a hacerlo. Porque durante el día la nube del Señor estaba sobre la morada y durante la noche un fuego brillaba en ella a la vista de todo el pueblo de Israel. Esto sucedía en todas las etapas del camino. ¿Se dan cuenta entonces? Tenemos toda la conclusión, la entrega de la obra realizada en el capítulo 39. En el 40, esa primera parte, hasta el versículo por lo menos 33, desde el 1 al 33, de nuevo Dios habla con Moisés y le pide que construya la morada. Ahora es Moisés mismo quien escucha toda la primera parte hasta el 15, del 1 al 15, le dice cómo tiene que ser esa morada. Comienza todo de cero. Y desde el 16 hasta el 33 lo lleva a cabo. Y después entonces aquí ya está el ingreso, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Bueno, volveremos enseguida con más Ñandi Charañé.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos concluyendo este capítulo 40, que es muy interesante, ¿verdad? Lo que nos dice, a partir del 41 se narra el montaje, ¿verdad?, de la morada, siendo este un texto sin paralelo, no tiene ningún paralelo, es algo nuevo que aparece, ¿verdad? La narración tiene cierta dificultad, como ya dijimos hace rato, que se percibe en el hecho de que se dan dos fechas y que ambas apuntan a narraciones totalmente distintas, diferentes. En el 42, Yahvé habla a Moisés y le indica que el primer día del primer mes deberá erigir la morada, detallando todos los objetos que ha de tener en cuenta. Luego se mencionan cada una de sus partes y se concluye con la instrucción de ungir a Aarón y a sus hijos como sacerdotes de Dios. Otro elemento también que entra aquí. Como ya dijimos, el problema, ¿verdad? Hasta ese momento no había todavía una unción, todavía no hay ninguna unción de ningún sacerdote. Por lo tanto, aquí recién aparece. En el versículo 40, 17, ahora se narra el cumplimiento. Aquí ya el Señor Moisés cumple. En el segundo año del primer día del mes se procedió a la erección de la morada, de lo que le había dicho Dios a Moisés. En consecuencia, se dice que el primer día del primer mes Moisés ensambló la morada, por fin. Ese año se refiere al segundo año de la salida de Egipto. Segundo año de la salida de Egipto. Así, a los 3 meses de la salida de Egipto, habían llegado al Sinaí, es decir, a los 3 meses, según lo que encontramos en el capítulo 19:1. Y al año erigen el lugar para la adoración. Entonces, en ese año, un año después, erigen ese lugar para la adoración. 9 meses transcurrieron desde que llegaron hasta que toda la obra de la morada fue concluida. Después de 9 meses, estamos en el desierto, estábamos diciendo, ¿verdad? Además, a lo largo de la narración, se utiliza en 7 ocasiones la expresión como Yahvé había mandado a Moisés, lo que indica una total obediencia, dijimos ya desde hace rato, de parte de Moisés a las instrucciones de Dios. Total obediencia, como Yahvé le había mandado a Moisés. A la par que deja sentado que el lugar de adoración y el encuentro se ajusta estrictamente a los requisitos divinos. Vaya emaiguri. O sea, una repetición, solamente le cambian los verbos, con algunos detalles, ¿verdad?, que no incluyen más, otros que aparecen que no estaban en el anterior, pero siempre siguen a sí mismos, tal cual. O sea, los requisitos divinos se cumplen al pie de la letra. Después de describir todo lo que se hizo, el texto se cierra con la afirmación acabó Moisés la obra. Acabó Moisés la obra. Esta expresión tiene connotaciones creacionales, también eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés entonces, Dios es el que acabó su obra, ¿verdad? Creacionales. Desde el momento en que evoca la finalización de la obra de la misma creación, Génesis 2:1. Y por lo tanto sugiere que estamos en presencia de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¿Qué significa el nuevo comienzo, queridos hermanos? Apela y ponaña de en la teología. Ir al templo significa para nosotros entonces siempre un nuevo comienzo. Tenemos que ir para abastecernos porque Dios te llama.
Tiene que haber una nueva creación, ese encuentro en el templo, ir a misas y encontrarse en la comunidad. Es allí donde Dios te renueva, es allí donde Dios te recrea. Es un recrearse. No es para ir a jugar, recreo, sino que es un recrearse, pero es también eso, en ese sentido. O sea, salís nuevo, salís alegre, salir contento. El recreo, va a haber la de recreo. Ahora deseo cabe que tu para volver a crearte, volver a estar con pila, con energía, ¿verdad? Un hombre nuevo. Apeango y si nave. Entonces por eso te está diciendo que justamente eso es. De esta manera Moisés dio por terminado el trabajo. Moisés dio por terminado el trabajo. El templo es el lugar donde nosotros nos recreamos, nos creamos de nuevo, personas nuevas. Comienza algo nuevo. Y una nueva conclusión le corresponde a un nuevo comienzo que inaugura una era nunca antes conocida y claro, en la cual Dios está en la tierra y mora en medio de Israel. Otro elemento, el segundo, Dios está aquí en medio de nosotros. Entonces no es ya un Dios alejado, un Dios lejano, un Dios del cielo, un Dios de la nube simplemente, sino que es un Dios presente, aquí. Es Él el que nos va a guiar, es Él quien nos va a recrear, nos hará de nuevo. A esta situación se llega siendo Moisés el líder, el cual finalmente ensambla con sus manos la morada donde residirá Dios. Esto también tiene una significancia teológica profunda, porque Moisés, ¿quién es? Es el líder de la comunidad. ¿Quién es el que tiene que ensamblar entonces esa morada? Y tiene que ser justamente el líder de la comunidad. Vea entonces la ñane ayuda imiana lleva, pero la ñane pituana y gato hanguaisha la ñande ñamoñe punupe y pajumía. Qué importante entonces la función del mediador, del pontífice, del líder que está al frente de la comunidad. Aquel que al nacer casi fue asesinado por los opresores de su pueblo, ahora es quien da el toque final a la que se convertirá en la casa de Dios en la tierra. Otro elemento importante. Si te está diciendo aquel que estuvo a punto de morir, es el que ahora te da vida. ¿Qué quiere decir? Dicatuy entonces ñande la ñañemo mini, ñañemo mishi lleva allá xiangaingo, dicatumoai, xiangaingo. No, Moisés, mira quién es Moisés. Es el que ahora te puede dar vida. Es el que ensambla verdaderamente la morada, el que le trae a Dios al mundo. Entonces vos no podés decir, claro que todos podemos, te está diciendo. Todos tenemos que ser líderes. Todos tenemos que ir a misa en síntesis. Todos tenemos que encontrarnos en el templo. Todos tenemos que ser recreados por Dios. Ese lugar donde Dios baja. Eso es el ingreso, decía, de la gloria del Señor. Es como Dios entra a nuestra vida y como Dios entra a nuestra comunidad. Porque pegan la ñan de Yepotaina. Que Dios venga. Bueno, el Nuevo Testamento después hará una relectura espectacular. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está aquí. Es decir, el ingreso de la gloria de Dios. Dios mismo que está en medio de nosotros. Dios mismo que desciende a la carpa, al encuentro. La nube cubrió la carpa. ¿Y quién vio la nube? Es Dios. Y la gloria de Dios llenó la morada, ¿viste? La presencia. Pero Moisés no podía entrar a la carpa al encuentro porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Y bueno, y hasta aquí el resumen de esta semana. Nos volvemos a encontrar mañana con Ñandillara Ñe Dominical. Que el Señor les bendiga a todos y sobre todo que tengan un buen fin de semana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandillara Ñe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por